Pues, ¿por qué soy luthier? Pues no sé, bueno, es una cosa, un compendio de muchas cosas que se han ido juntando. Yo cuando era pequeño me gustaban mucho las manualidades, construir cosas y trabajar con mis manos, ¿no? Crear cosas, juntar palos con piedra y demás. Y bueno, pues siempre me había gustado. Luego empecé a estudiar música y me encantaba la música, pero me di cuenta que lo que más me gustaban eran los instrumentos, me flipaba. Me gustaba mirar por todos lados, instrumentos de todo el mundo, cómo eran. Y bueno, empecé a estudiar una carrera, musicología, en Granada, y allí, pasando por una calle, descubrí que había, bueno, un tío, el típico señor mayor, así encorvado, con las gafas aquí abajo, trabajando, haciendo ahí una guitarra, y por un momento me enamoré de la profesión. Yo dije, o sea, existe una profesión que se tiran todos los días con instrumentos y haciendo instrumentos, los crean ellos con sus manos, y a partir de ahí dije, yo quiero ser luthier, quiero editar. En ese momento la verdad es que intenté ir a algunos talleres, la mayoría me dio de lado, me echó literalmente, pero bueno, hubo un par de luthieres allí que no me enseñaron, pero sí que decían que podía ir allí alguna tarde a barrer el taller y mientras ir mirando lo que estaban construyendo. Y a partir de ahí ya empecé y dije, esto me gusta más, me gusta más. Busqué por internet y entonces encontré uno de los cursos que daba precisamente Jesús Reolín. Y con él construí mi primera mandolina, vamos. Y a partir de ahí he estado, bueno, con mucha gente. He estado con José Candoira haciendo barnizado histórico. He estado, bueno, estuve otras 2 veces más con Jesús Reolín. He estado en Valencia, en Certado de Arcos, en Málaga, con la Escuela de Lutería Malagueña, con Chico Chacón, que es una persona maravillosa. Con él aprendí el tema de construir violines. Y luego también estuve aquí, está en Sucina, Ginés Marín, que es mi maestro de guitarra, él es el que me enseñó el tema de la construcción de guitarra. Podemos hablar de guitarra, hombre, Me claro. parece maravilloso. Tú fíjate, por ejemplo, en Canarias, bueno, este instrumento que tengo aquí, este es un guitarro, es un guitarro tenor, porque es un poquito más grande que el guitarro normal, tiene un poco más de tiro. Y bueno, este instrumento es, digamos que de donde vino es de las vihuelas, incluso las guitarras barrocas. Vihuelas por llevar el diapasón a la misma altura que la tapa. De hecho, en el momento cuando se bifurcaron y se crearon la guitarra, empezaron las vihuelas a hacerlas de cuerdas simples, digamos que este instrumento pasó de la vihuela, de la guitarra barroca, a hacerlas más simples, pero con el mismo estilo, es decir, con las cuerdas dobles y tal cual lo estás viendo. Es un instrumento que es, digamos que, de origen humilde, normalmente lo tocaba el pueblo. En este caso, este instrumento es un modelo propio, está inspirado en un original de 1863 de José Calvo Alcañiz, que yo he hecho varias reproducciones de ese instrumento y de hecho lo he restaurado yo también, el original. Y bueno, a partir de ese instrumento he hecho este, es ya un modelo exclusivo mío. En concreto este, si os dais cuenta, tiene una roseta que tiene limones. He hecho una serie de 10 instrumentos, guitarros que llevan todos la misma roseta, con limones, en honor aquí a la tierra, a la región de Murcia. Y de hecho, este instrumento, estábamos hablando antes, que se parece mucho a las vihuelas mexicanas, jaranas también, porque yo creo que los padres de estos instrumentos son los mismos. De hecho, a lo mejor no fueron estos los que se llevaron allí en su momento, pero fueron algunos muy similares. Y hoy en día es lo que más se parece a esta clase de instrumentos.
En Canarias, si te das cuenta, hay un instrumento que se llama el timple canario, que es súper conocido. De hecho, se estudia en conservatorio y se utiliza para todo, prácticamente. Esta clase de instrumentos, donde más se suelen tocar, es en las rondallas, en las cuadrillas, sobre todo en la zona esta del sudeste de la península. Enfocado a folclore. El instrumento está puesto en el folclore. Hay varios tamaños, como ya he dicho, este es el tenor, luego también está el guitarra, que es más pequeño, se puede llevar cuerdas simples, también de 5 cuerdas, está la manguel, la guitarra mayor, que es todavía más grande que la guitarra. Y esta clase de instrumentos, eso, se hacían sobre todo para tocar, raqueados. Esta es una de las guitarras que yo construyo. En este caso, esta guitarra tiene una roseta completamente personalizada. Esta guitarra la llamé Artemisa. Lleva una tapa de cedro y luego la parte esta de aquí atrás es de cericote, madera de cericote. Es una madera mexicana. Y bueno, por aquí y por atrás también le hice una incrustación personalizada. Esa parte de ahí adentro, al igual que el embellecedor que lleva aquí en el puente, está hecha de madera de jenjolero, que es una madera que hay aquí en la tierra, vamos. Yo la utilizo bastante, me gusta mucho esa madera. Luego la parte de aquí atrás, con el cedro, y siempre le meto su doble contrapala. Bueno, mira, por ejemplo, esta guitarra la vieron, la probaron, le gustaron y después me encargaron una en versión zurda. Entonces vaya a ver la hermana de esta, que la estoy ahora mismo acabando, pero la versión zurda. No, principalmente lo que se cambia cuando eres zurdo, fijaos que la mayoría de gente cuando hace una guitarra, cuando coge una guitarra y dice esto, le cambiamos las cuerdas y ya es zurda. Sí, porque suena, pero la teoría, al igual que cuando tú eres un constructor y quieres hacer un instrumento para zurdo, tú dentro pones una disposición concreta para las barras armónicas. Una para los graves y otra para los agudos. En este caso, al ser una guitarra zurda, tú eso lo tienes que cambiar, ya lo cambias de antemano. Entonces, si esta guitarra luego la cogiera un diestro y cambiara las cuerdas, no sacaría todo el potencial que tiene si está pensada para zurdo. Está pensada precisamente para eso. Esta guitarra, respecto a aquella, cambia en pequeñas cositas pequeñas. La cota de esta, la hoja de esta, la he hecho un verde mucho más intenso. Esa parte de ahí está hecha de piedra turquesa. Y bueno, luego la pala la he hecho en olivo. O sea, es un poco salirse de lo que hace todo el mundo, que generalmente a lo que yo me puedo dedicar no es hacer guitarra ni instrumentos en serie, es exclusividad. Mirad una cosita, voy a mojar esto un momento, enseño bien, que se lo he puesto por aquí en la parte de atrás. Mirad qué chulo. Eso es una mezcla que hago yo entre resines, pigmentos y lo creo yo, vamos. De hecho tengo alguna lo hago así y después pues ya lo termino de recortar y demás. Aquí tengo otra que he hecho, único que esta está sin lijar. Esto es otra como si fuera una especie de hueso sintético, marfil sintético. Es precioso, me parece una madera preciosa, sobre todo cuando está por aquí barnizado y demás, las vetas estas que hacen.
Bueno, pues la idea de crear el podcast surgió un poco aquí, en el taller. De hecho, bueno, si tú eres un luthier y no trabajas, no tienes empleados y eres una cosa pequeña, una producción pequeña, normalmente pasas bastante tiempo tú aquí solo en el taller. Entonces básicamente a mí me gustaba ponerme podcast y escuchar y demás, y un momento así escuchando dije, voy a buscar a ver si hay algún podcast que hable de luthier, de guitarra, de madera, de curiosidades, y qué va, no encontré ninguno en español. Estuve ahí dándole vueltas, y luego con la pandemia, y luego todo eso, y entonces dije, ¿y por qué no lo hago yo? Y en el podcast hablo muchísimo de madera, y de que realmente no se valoran las maderas de uso local. Es decir, normalmente se suelen valorar más las maderas que vienen del extranjero, y seguramente cuanto más lejos, más valoradas son. Que no significa que sean mejores. Por ejemplo, ahora dentro de poco, bueno, cuando acabe la guitarra esa, voy a construir un laúd, y este lo voy a hacer de cerezo. ¿Por qué lo voy a hacer de cerezo? Porque el cerezo se parece mucho al arce, o sea, mucho respecto a sus cualidades físicas, y yo considero que una madera que está menospreciada. O sea, suena muy bien, es muy bonito, tiene un grano muy fino, igual que el arce, y barnizado queda precioso. Entonces, juntando eso, estoy hablando con el cliente, y bueno, nos pusimos de acuerdo y voy a hacerlo de cerezo. Así que bueno, ya lo veréis cuando esté listo, subiré fotos y demás, y lo bien que suena esa madera. Hay otras, por ejemplo, como el nogal, el fresno. Bueno, el fresno se utiliza menos, yo creo que no lo utilizo nunca. Pero sí, incluso tengo por ahí bubinga que tengo ganas de utilizar. Lo único es que la bubinga es bastante pesada. De hecho, es prima hermana de los palos santos, claro, que también es una de albergia. Uno de los laúdes que hice anteriormente, ahora mismo lo podréis encontrar en Mundo Folklore, y es un laúd de pico. De hecho, quise hacer un laúd, una especie de laúd contemporáneo, pero yendo un poco a lo antiguo. Entonces la roseta es un estilo muy tradicional, los picos, y lo hice de una madera que es palo rojo. También se dice palo rojo o palo coral. Es preciosa, a mí es una madera que me gusta mucho, tiene unos reflejos muy chulos. A la hora de trabajarla es un pelín complicado, sobre todo a la hora de doblarlo, y sobre todo a la hora de barnizar, tiene unos poros bastante abiertos. Pero bueno, una vez que está barnizada queda preciosa. Lo principal que quiero deciros es que muchas gracias por ver este vídeo, sobre todo gracias a Plectro Channel, encantado de recibiros. Si queréis pasaros por aquí por el taller, charlar de madera, de alturas, normalmente lo que suelo hacer es construcción, instrumentos a medida, personalizados 100%, y también, bueno, de reparaciones, restauraciones de instrumentos antiguos. A la gente del podcast, bueno, desde aquí animo a todos a escucharlo. Hay entrevistas a montones, una maravilla. Y nada más, aquí estoy para haceros felices a vosotros, músicos.